nuevo sin dormir? Los vecinos me dieron mucho ruido. Pasamos mala noche con mi mamá. ¿Vecinos nuevos? Sí, pero no los conozco. Uy, los vecinos. Cuando uno escucha la música de esta película, ya se estremece. No, ya te asustaste. Sí. Aunque se hayan escuchado risas también, no es para reírse. Es peor aún. Risas con esa música es peor. No. Y yo creo que hace mucho tiempo que no veía en Chile un estreno de un thriller psicológico. Hacía un buen rato, por lo menos. Yo no recuerdo. Y sobre todo uno de este nivel. Estamos hablando de Patio de Chacales, que llega esta semana a las pantallas, absolutamente recomendadísimo, nosotros lo vimos, y es una película que, como ha dicho Néstor en más de alguna entrevista, sobre todo destaca por lo que no se ve, por lo que no se dice. Está aquí con nosotros Néstor Cantillana, su protagonista, y también Diego Figueroa, su director. Diego, parto felicitándote, saludándote. ¿Es tu primera película? Hola, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Y sí, es mi primera película como guionista y director. Anteriormente he trabajado como montajista en otros largometrajes, pero sí, esta es la primera que hago completa. Ya, y está basada en un corto que tú hiciste ante los vecinos, ¿o no? ¿Cuál es la relación con el corto? Vamos despejando dudas inmediatamente. Me parece. El cortometraje de Los Vecinos fue mi proyecto de título en la universidad el año 2014, así que ya hace una década. Ya. Y habían cosas de esa historia que me gustaban y habían temas que quería explorar, el miedo, la violencia, y sentí que los dos podían fluir muy bien juntos. Entonces no tenía pensado expandir este cortometraje, pero me permitía poder explorar estos temas que quería desarrollar. Así que así es como se fue dando. Y el protagonista del cortometraje también tiene una aparición en la película, Eduardo Burlé. Ah, perfecto. Sí, hay todo un multiverso. Sí, al estilo Marvel todo el rato. Oye, pero cuéntame una cosa, porque se ha escrito mucho el tema de la dictadura, pero yo tengo la impresión de que la película, la dictadura es casi una referencia marginal, ¿no? Lo que importa es más bien lo que vive este personaje enfrentado al horror de lo que pareciera ocurriendo al otro lado, ¿no? Sí, y tiene que ver con que la película no es una película de denuncia. No hay información nueva, no va por ahí el tema de la película. La película no es la ficcionalización de un caso en concreto. Es como una amalgama de distintas historias que sirven como un setting donde uno puede situar una historia, donde uno puede explorar temas. Entonces creo que lo que destila de toda la literatura periodística de investigación notable que hay sobre estos temas es lo que quería explorar. Y que el cine te permite poder explorar distintas facetas que te interesen. Entonces, el tema de la violencia y del miedo y de la paranoia de la dictadura era en lo que quería ahondar. Bueno, entremos de hecho un poquito a contar algo de la historia para que la gente que nos está escuchando pueda entender lo que ocurre. Aquí está Raúl, que es el personaje que hace Néstor, que es un vecino cualquiera que de pronto empieza a escuchar ruidos extraños en la casa del lado, ¿no? Y termina... Al otro lado de la pared. Exactamente, al otro lado de la pared, involucrándose, queriendo descubrir qué es lo que hay ahí y que obviamente se termina dando cuenta que es un lugar de tortura, ¿no? Y ahí se hace un trabajo muy bonito con el sonido, porque obviamente no se ve, lo que decíamos, las torturas, pero sí se sienten. Hay un uso también de unos monitos, porque se supone que es como que modela. Está Blanca Levín también que participa. Y empieza a sufrir y a mutar tu personaje, Néstor, durante toda la película de una manera súper interesante, porque se va agobiando cada vez más. Vive con su mamá, además, que es una mujer que no es autovalente. Es bien... como que a uno mismo le va traspasando esa sensación de agobio. Sí, no, es muy interesante el personaje. Digamos, esa fue una de las razones, digamos, para aceptar el desafío, porque es raro, ¿no? No es muy común que el protagonista de una película, que no sé, porque en este guión está casi en el 99% de los planos de la película, sea un personaje tímido, un personaje que habla poco, emocionalmente con pocas herramientas, es un ser más bien gris, ¿no? Entonces, ese era el gran desafío, ¿no? Cómo lograr transmitir el viacrucis de este personaje sin decir mucho, digamos. Creo que hay ahí también un gran mérito en el trabajo de Diego y también en el montaje, ¿no? Como la película, uno como espectador va acompañando a Raúl. Está viendo también
cómo él logra expresarse, como no se expresa mucho en palabras, con muchas cosas de sus propios traumas, lo expresa a través de las maquetas que él hace, ¿no? Que tiene ahí guardadas como una especie de tesoros escondidos, que son su develación del inconsciente. Entonces fue súper intenso, fue bien potente el trabajo, pero hicimos un gran trabajo también en la previa, ¿no? Como el guión, estudiarlo, desmenuzarlo, entender la psicología del personaje, porque claro, en general no son esos desafíos actorales que tienen más que ver con cosas externas, ¿no? Como, no sé, 5 horas de maquillaje o que el cambio sea externo, sino más bien interno. Cómo poder sostener una película desde la mirada de este ser que es un hombre realmente solitario y de muy pocas palabras. Entonces fue muy interesante, digamos, desde la propuesta del guión, a ver cómo llegamos también al set a volver a traducir lo que estaba escrito para ver cómo lo hacíamos en el set también. Entonces nos dimos el tiempo, que eso también es un placer del trabajo del cine, ¿no? Y de trabajar con gente sensible y talentosa, que uno puede seguir buceando y seguir profundizando y tratar de ir cada vez más al fondo del asunto para poder lograr transmitir y lograr un gesto o lograr un plano, un punto de vista que permita que el espectador pueda sentir eso que está sintiendo el personaje. Bueno, de hecho estaba pensando, como decía Pedro, que lo de la dictadura es un poco como un contexto nomás para entenderlo, pero si queremos extrapolarlos a la realidad del día de hoy, ¿cuántas personas que viven en poblaciones donde el narcotráfico se ha tomado, por ejemplo, las calles, donde hay delincuencia, ¿no? Donde hay asesinatos, donde hay crimen organizado, no deben vivir situaciones similares? Recuerda que se han encontrado casas en Maipú donde se torturaban personas. Exacto. ¿No? Dentro de una toma de terreno. Entonces tú eres vecino de torturadores. Y solo para complementar eso, el cortometraje que está en YouTube, que lo pueden encontrar ahí, que le ha ido súper bien, hay muchos comentarios de México y que dicen, eso ocurre acá también, pero con las casas narcos. Claro. Entonces es algo transversal y bastante actual. No, a mí me tocó hace unos años atrás viajar a Honduras a hacer unos talleres para periodistas de investigación, y efectivamente allá lo que llamaban las casas de la risa, que son casas que se toman las maras, donde torturan y descuartizan personas y los vecinos viven en un terror permanente, ¿no? Entonces, yo creo que esto la película no aborda un tema político, sino que aborda un tema que tiene que ver con el clima. Y yo quiero felicitarlos por eso. Fíjense que en el año 23, cuando se cumplieron los 50 años del golpe de Estado, nos reunimos con un equipo de CIPER en el que estaba Mauricio Weibel, que es una persona de mi edad, digamos, que nos tocó vivir nuestra juventud en la época del gobierno militar, de la dictadura. Y nosotros nos propusimos hacer reportajes que reflejaran el clima, ¿no? El temor que se vivía en aquella época, porque claro, cuando la historia se reescribe, ¿no? Y hoy día la mayor parte de los chilenos no vivieron esa época y la conocen por referencia histórica, pareciera ser, ¿no es cierto?, que estamos hablando de una época en que hubo mucho orden, donde no había, ¿no es cierto?, narcos ni migración, no sé, y se genera como una especie de alabanza de respecto a lo que fue esa época. Y entonces lo que rescata la película, sin tener un contenido estrictamente político, es que efectivamente se vivía un clima de mucho temor. Exacto. ¿No? A mí me tocó, y una referencia muy personal, yo vivía en esa época en el barrio El Salto, en Recoleta, en la casa de mis papás, y me tocó el asesinato de Pepe Carrasco, escucharlo a cuadras de mi casa, ¿no es cierto? 12 balazos en la cabeza, y la masacre, ¿no es cierto?, de esta gente que fue arrinconada en una casa en Pedro Donoso, donde la CNI los mató a balazos, ¿no es cierto?, una masacre total. Entonces, uno como vecino escuchaba estas cosas, ¿no es cierto?, independiente que fuera político o no, exacto, ¿no? Vivía en ese clima donde uno sabía que vivir en un país, Diego, donde el Estado financia casas donde se tortura, donde el Estado financia sueldos de personas que torturan a otros chilenos, donde el Estado financia autos en los que chilenos son secuestrados, pareciera ser una película de terror. Totalmente. Y sin embargo, eso pasó y nos pasó a nosotros. Y está pasando hoy en Venezuela y en otras partes, ¿no es cierto? Y creo que la película rescata ese clima y hacerlo técnicamente y también tiene un mérito, y yo quiero felicitarlos por eso. Sí, sabes que es súper importante lo que tú dices, porque nos pasó también con el público, sobre todo la gente joven, que muchos jóvenes se acercaban y nos decían, ahora entiendo lo que decía mi papá.
Ahora entiendo a qué se refería mi mamá, que en ese tiempo no se podía hablar. ¿Pero cómo que no se puede? No podías hablar, no sabías, no tenías la confianza, no sabías si esa persona que se acerca amablemente y que está hablando contigo realmente, esa es su intención o quiere sacar algo. Entonces había que hablar con códigos o el miedo es una sensación muy, muy fuerte, digamos, muy te carcome y además porque no es solo que tú, digamos, lo interesante de la película es que este personaje, una vez que entiende qué es lo que está pasando, tiene él al principio la ingenuidad de llamar a los carabineros, cuando escucha ruido, lo primero que hace es llamar a los carabineros, y cuando ve por la ventana que no pasa nada, que se comparten un pucho y el tipo se va. Y que no es un político, no un chileno como cualquier otro, ¿no? Exactamente. Entonces, él cuando entiende eso, cuando entiende que el horror que está pasando se trata de tortura, de muerte, ¿qué haces con esa información? Porque en ese tiempo también no es solo que no existe un fonodenuncia, ¿ok? Llamo anónimamente y digo esta cosa y alguien se va a hacer cargo. Claro, subo el video a redes. Denunciar significaba poner en riesgo tu vida y la de tu familia. Entonces, eso es horroroso y eso sucedió acá. Y creo que es súper importante, claro, cuando nosotros nos reíamos un poco con esos comentarios, de nuevo la dictadura o qué sé yo, otra película más. Hace poco nos dieron los datos duros de que realmente menos del 15% de las películas chilenas, incluidos documentales, hablan sobre la dictadura. Menos del 15%. Entonces, te das cuenta que sería muy raro, incluso peligroso lo contrario, no hablar de la dictadura, no tocar ese tema. Imagínate, sería espantoso y sería muy peligroso. O sea, pero si estamos viendo lo que acaba de pasar en Estados Unidos con Elon Musk, por ejemplo, y lo que pasa con la cultura nazi, ¿no? Y no vamos a estar hablando nosotros aquí en Chile de algo que pasó hace 52 años. Exacto, sí. Es muy potente y es muy lindo lo que pasa, te digo, como con las nuevas generaciones, porque gente que vivió esa época, claro, dice, sí, así era, es otra la conversa, pero con la gente joven que no vivió esa época es muy interesante porque va como espectador de género. Claro. Porque le gusta, qué sé yo, las películas de A24 y entienden y ven el teaser y dicen, ¡ay, qué miedo! Ya, vamos a verla. Pero como una cosa entusiasta de ser alguien que le encanta el género. Claro. Y también quedan satisfechos, me imagino, con totalmente. Eso. Más allá de esa otra mirada política, efectivamente, también quedan satisfechos con lo que pasa en Patio de Chacales, que te va metiendo en este vértigo, ¿no? Además te va tocando distintas fibras por lo que le va pasando a cada uno de los personajes, no solo Raúl, sino que también son cada uno de los personajes en su mundo, en lo que pasa. Y es interesante por lo que dice Pedro del clima, ¿no? Porque efectivamente hemos visto muchas películas, uno tiende a hablar de esta época de la dictadura cívico-militar como la gente que estaba a favor, la gente que estaba en contra. ¿Qué pasa con la gente que a lo mejor no estaba tan metida en el tema, un ciudadano cualquiera, común y corriente, pero que de repente se ve envuelto en esta situación? O sea, le podría haber pasado a cualquiera, efectivamente. Exacto. Sí. A nosotros nos pasa mucho en CIPER que la gente, cuando hacemos este tipo de temas, que no lo hacemos tanto, y yo concuerdo contigo, en realidad no es mucho lo que hacemos, pero cuando lo hacemos, hay una parte de la sociedad que se siente interpelada, ¿no es cierto?, porque fueron partidarios de ese tipo de gobierno y porque en realidad durante mucho tiempo estuvieron dando explicaciones y hoy día se sienten con la naturalidad de decir, no, yo formé parte de eso y ojalá que vuelva, digamos, ¿no? Y otra parte de la ciudadanía que dice, esto no puede volver a pasar nunca más, ¿no? Y yo creo que ahí nosotros cuando hacemos este tipo de temas, mucha gente nos escribe también en redes sociales, así como que nosotros buscamos hacer estos temas y disfrutamos hacer estos temas. Claro. En ese momento en que, ¿no es cierto?, nosotros, y no es verdad. A mí en lo personal me pasa con los temas de la dictadura, que yo viví esa época, pasé mi juventud en esa época. Me comprometí en su momento, ¿no es cierto?, con el movimiento estudiantil para que terminara la dictadura, cambiara, pero finalmente me dediqué a ser periodista, que es lo que he hecho toda mi vida, pero a mí no me gusta recordar esa época, a mí me duele recordar esa época. Yo me acuerdo cuando salió la serie Los 80, que mi familia, mis hijos, que todavía estaban chicos, se prepararon para verla, ¿no es cierto?, y compraron cosas. Yo vi el primer capítulo y dije, no la quiero ver más. No porque fuera una mala serie, que realmente era muy buena, sino porque a mí esa época me provoca mucho dolor, claro. Y además yo la viví. No necesito una película, ni necesito, ¿no es cierto?, una serie,
porque yo sé lo que pasaba en esa época y no era bello ni era bueno. Entonces, mucha gente dice, no, pero fue una época solidaria, con mucha épica. Sí es cierto, pero en general una época sombría, triste, oscura, dolorosa. Y entonces, no es que uno sea feliz haciendo este tipo de cosas, y por eso yo creo que despojar en la película, por así decirlo, despojar el componente estrictamente político, ¿no? Porque esto podría ser Venezuela o podría ser Nicaragua. Exactamente, ¿no es cualquier cierto? lugar Podría donde ser, qué sé yo, haya una Honduras, dictadura. podrían ser las maras, ¿no es cierto? presente. Exacto. El crimen Se puede organizado. Pasa en cualquier parte y creo que, pero es bueno que las nuevas generaciones vean que este miedo de un ciudadano que de repente se siente solo frente al mundo y a quién recurro, como decías tú, ¿no es cierto? Existe y ustedes lo logran muy bien con la obra. Lo mismo que están hablando, la sensación de peligro creo que es lo que uno ha perdido. Como te la pueden contar, pero si no la sientes, si no tienes nada relacionado, no es difícil entenderlo. Y de yo creo. desamparo también, Exacto. ¿no? Exactamente. Y creo que por eso era importante que... Creo que nos hemos vuelto un poco impávidos a las imágenes de violencia. Estamos muy acostumbrados ya a ver masacres, imágenes sumamente fuertes en nuestro teléfono, etcétera. Y creo que no hay nada que podamos mostrar en el cine visualmente que pueda impactar. Y por eso la película tiene todo un juego con el sonido. Exacto. Que la violencia es a través del sonido. La presencia militar es a través del sonido. No se muestra ningún uniforme militar, no se menciona ni siquiera a Pinochet, no hay ninguna imagen de él. Pero tiene que ver con que tomar ventaja de los dispositivos que te ofrece el cine para implantar imágenes en tu cabeza. Yo creo que el sonido en la película es lo que logra implantar el horror y se termina de codificar gracias a las actuaciones de Néstor y de Blanca, porque el horror lo viven en sus rostros, en sus expresiones, en su corporalidad. Entonces, ese era el dispositivo en el que quise manejar la violencia y el terror. Y creo que, porque si no estuviesen las actuaciones sería puro ruido. Pero creo que el componente humano, y que eso es lo que uno no tiene que olvidar, la humanidad y cómo estamos unidos a la violencia y al terror, es lo que termina de hacer funcionar la película y lo que la vuelve tan intensa, porque es una película intensa. Cada vez que la hemos podido mostrar en festivales, que hemos podido en este último tiempo, hemos tenido respuestas muy fuertes de parte de la audiencia. Hay gente que de repente no la puede terminar de ver, porque es una película de género. ¿Qué quiere decir eso? Que cumple con ciertos puntos. Te tiene que dar miedo, hay saltos por aquí, hay una trama constante, porque el hecho de que se descubre que hay una casa de tortura al lado ocurre a los 15 minutos. Ese no es el misterio. No. Tiene que ver con cómo los personajes se envuelven en esta historia, cómo se desenvuelven, qué es lo que van a hacer. Y la humanidad que tienen los personajes de Blanca y de Néstor, que tienen esta química única, es lo que la vuelve tan cálida la película y lo que la vuelve tan dolorosa, y que uno en verdad se pueda relacionar con ellos y tengas temor de lo que les pueda ocurrir. Es que los personajes son súper humanos, pues, o sea, los veían un rato tomando té, No, y medio tan- coqueteando, bien torpe. Además, él tan chileno que no se atreve a decirle nada. a ella, Exacto. así como medio achunchado, medio para adentro. Totalmente. Claro, ¿no? Claro. Y de pronto verlos sometidos a esta situación y como que no saben qué hacer porque efectivamente no tienen alternativa, es algo bien bonito que uno va viendo. El giro final no los vamos a spoilear, pero tienen que quedarse hasta el final de la película. Sí, de verdad, es notable, sí, increíble. Sí, sí, Y sí. como dice ahí, la química con Blanca, ustedes con Blanca han hecho de todo juntos tantos años ya. Claro, imagínate, hemos sido hermanos, pololos. A mí, yo creo que, no sé, la otra vez estábamos con la Blanca tratando de acordarnos cuál fue la primera vez que trabajamos juntos, pero ponte tú, mira tú, éramos veinteañeros. O sea, estamos Claro. hablando casi 30 años atrás, imagínate. Sí, pues sí, no, eso fue muy, muy bonito porque, claro, hemos trabajado también en diferentes formatos, pero en general el formato televisivo es como más livianito, ¿no? Más superficial. Entonces, muy rico volver a encontrarse después de tanto tiempo, teniendo un material mucho más potente para trabajar. Entonces, claro, ya había como el desde, digamos, no teníamos que actuar como esto de que nos conocemos, de que tenemos simpatía, que ya está, eso ya está. Lo otro era lo que no se dice. Y claro, como decía Diego, yo creo que es súper importante eso. Estamos en un tiempo donde puedes pasar de ver una imagen espantosa de la masacre en Gaza a ver unos perritos al mismo nivel, digamos, Claro, como claro. si fuera exactamente lo mismo. Y es fuerte, hemos perdido la capacidad de empatía. Porque claro, en este sistema es tan individualista, ¿no? Como ya ni siquiera es como que ves noticias, sino que ves las noticias que tú quieres seguir, lo que a ti te interesa, todo es muy cerrado, todo es muy yo. Y claro, ya han logrado que uno se vuelva insensible a cosas espantosas. Entonces me parece súper interesante la apuesta de Diego
en el guión y también en el montaje, en ese tipo de decisiones, ¿no? Como ser radical en ciertas decisiones, que nunca vamos a ver nada, pero lo vamos a sentir, y incluso al principio gran parte de la película no se escucha claramente. Esto es todo muy misterioso, muy difuso, y cuando escuchamos con claridad lo que pasa, a nosotros como es público le pasa lo mismo que le pasa al personaje, que es el horror. Claro. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que hacemos con esto? Cuando aparecen los micrófonos. Sí, yo creo que hay que invitar a la gente a ver esta película y a mirarla con ojos no politizados, digamos, ¿no? Sino más bien con los ojos de quien tiene que vivir realidades como esta. Yo insisto mucho en el tema del desamparo, de no tener a quién recurrir, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa al protagonista? Como decías tú, ¿no? ¿A quién recurro? ¿A quién le denuncio? ¿A quién? ¿No? Porque en realidad es parte del aparataje de poder. Yo quiero decir, hoy día muchos chilenos viven eso, ¿no? Hace poco, hace un mes y medio atrás, hubo una balacera al lado de la casa de mi hermana en Recoleta, en el barrio El Salto, y estuvieron 6 horas disparándose 2 bandas, los vecinos vueltos locos llamando a carabineros, no llegó nadie. No llegó nadie, o sea, solos enfrentados a un tiroteo infernal. Y entonces eso produce sensación de desamparo, y es algo que muchos chilenos están viviendo, ¿no? O sea, sí. es parte de la normalidad de chilenos que están enfrentados al crimen organizado, al delito, y que no tienen a quién recurrir porque el Estado no les da respuesta. Y creo que si uno mira la película con esos ojos, entiende de qué nos están hablando, y despojarla un poco, no ir con esta mirada de izquierda o de derecha, ¿no es cierto?, que es la que ha imperado en el último tiempo, sino de tratar de empatizar, como dicen esto, ¿no? Empatizar con muchos chilenos que están viviendo cosas similares, ¿no es cierto? Y claro, la película está instalada en un momento histórico determinado, pero lo que viven esas personas, ¿no es cierto?, es algo que hoy día sigue pasando, y por lo tanto creo que la película tiene un tremendo valor si la vamos a mirar con esos ojos. Sí, desde las personas que tienen que quedarse encerradas, a los que tienen la oportunidad a lo mejor de irse del lugar en el que están. Sí, y la película no parte con un texto explicando el contexto. No, tampoco. Que también la película la probamos harto con público internacional, y en un momento se sugirió, pero perdía mucho. No era necesario, sobraba explicar cómo está bajo un régimen, Claro, bla, 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 el bla. año 1975. Aparte, mucha gente ya se puede relacionar con ciertos aspectos, por ejemplo, lo que es vivir con toque de queda, con el tema de la pandemia, que no es lo Exacto. mismo, guardando toda proporción, pero es más fácil relacionarse con ciertos aspectos. Uno, un año después de haber estado en la pandemia, no sigues hablando de la pandemia. Por eso Claro. estos personajes no hablan del contexto en el que viven, simplemente viven bajo esas reglas. Ahora, el toque de queda de la pandemia y del estallido social, nada que ver con el toque No, de pues queda. claro. No, por eso, pero estoy hablando de Yo temas con llamaba los a que mi se hijo pueden desesperado, relacionar. así, éntrense a la calle. No, mamá, estamos aquí, tranquilos. No. Claro. Sí, dos cosas muy distintas. Pero es importante que tengan algo donde partir. Sí. ¿Entendés? Pero vayan a ver la película por cualquiera de esos aspectos, por cualquiera de esas motivaciones, incluso porque, como han dicho por ahí los espectadores, Blanca cada día está más hermosa, o qué hombre más guapo el Néstor, por Dios. Comentarios que más se repiten. Claro, no, ha sido muy amable en los comentarios. Además esta es la última película que hizo Grimanesa Jiménez, Sí, qué fantástica, linda que la ella Grima. es un punto de luz en la película también. Sí. Y era una mujer tan vital, tan alegre, estoy seguro que le habría encantado esta película. Sí. Estoy seguro que le habría encantado. Se la dedicamos ayer en el estreno, en las salas. Y claro, estamos en un sistema donde es súper importante este primer fin de semana. Absolutamente. Es crucial para las películas chilenas. Si realmente las salas pueden determinar el futuro de una película chilena, es en relación a este primer fin de semana. Así que invitar a la gente a que viva la experiencia colectiva del cine, que es súper distinto que esperar a que esto salga en una plataforma y verlo acostadito en la cama. No, sí. No, o sea, hace Que no mucho hay planes calor. inmediatos para eso tampoco, de que salga en una Claro, plataforma. Se va a mantener en la red de salas, así que Oye, la en oportunidad para particular, verla es esta ahora. película hay que verla en salas, porque de verdad el tema del sonido es Totalmente, importante. claro. Te asustáis con el susto del que está al lado. así como, ¿no? Exacto. Sí, Claro. es que eso es lo hermoso de la Las cabritas van a experiencia volar. colectiva, ¿no? Si por algo el cine y el teatro son artes que no han desaparecido a pesar de la televisión, porque es un rito, es un ritual, es estar ahí. O sea, es distinto asustarse solo que asustarse, que son Sí, po. 100 personas que saltan del asiento del cine, ¿no? O estar No, emocionado y sentir que al lado alguien se está claro. sonando los mocos, que también está emocionado por la misma parte. Eso volvemos de nuevo a la empatía, ¿no?
No, y en la casa la gente, la parte del susto, se para y se va al baño, inventa cosas que tiene que hacer. ¿no es Claro, cierto? Para no obvio. pasar por- O agarra el no. teléfono, Aquí no, no, estáis no. sonado, tenéis que comerte la escena. Nos quedamos con un mensaje que dice: me encanta Cantillana, felicitaciones por la película. Personalmente me considero que pertenezco a una generación analfabeta políticamente. Conocí la palabra democracia, senador, diputado a la edad de 12 años cuando llegó la democracia. Por esa razón creo yo que no tenemos referentes políticos de mi edad. Todos son de edad muy avanzada o muy jóvenes. Mira, interesante la reflexión que hace sin ver la película. Imagínate cómo podrá reflexionar después de que la vea. Así es que todos y todas invitadas a las salas de cine a ver este Patio de Chacales de Diego Figueroa, con Néstor Cantillana, con la Blanca Levín, con el elenco ahí, con la Grima, por supuesto, y elenco joven también. Así es. Felicitaciones, chiquillos, y muchas gracias por venir. Muchas gracias por la Gracias. invitación. Es. Ya regresamos con lo mejor de la mañana en Ciudadano ADN por la 91.5.